En esta ocasión estamos presentando el interesante video titulado El fin del sueño americano. En este video se mostrarán las causas y las consecuencias de que el sueño americano llegue a su fin, y también se pondrá en evidencia a quienes afectará en mayor o menor grado. Prestemos atención al siguiente video y saque usted sus propias conclusiones. Estas son las calles de Los Ángeles, Nueva York y San Francisco en el año 2023. Calles llenas de gente viviendo en las aceras en pobreza extrema. Esto es desarrollo humano. La década de los años 1970 marcó el fin del sueño americano. Ocurrieron 3 eventos clave que cambiaron la trayectoria de la economía estadounidense: la industria petrolera, el patrón oro y la globalización. Aquí vamos a empezar con el primer evento, la caída de la industria petrolera. Aunque no lo creas, Estados Unidos era de los países que tenía las reservas más grandes de petróleo en el mundo. Dicho petróleo se encontraba mayormente en Texas y fue a raíz de esta abundancia de petróleo que la clase media estadounidense pudo vivir el sueño americano. Gracias al petróleo, Estados Unidos se convirtió en el país que más producía y exportaba automóviles, tractores y todo tipo de maquinaria. Pero el petróleo es un recurso no renovable, y fue justamente en el año 1972 que el petróleo en Texas llegó a su pico de producción para luego entrar en declive. A lo que dicho petróleo era más escaso y difícil de extraer, Estados Unidos empezó a importar petróleo de los países del Medio Oriente. Pues esta transición a importar petróleo en vez de producirlo en tu propio país fue lo que llevó a la economía estadounidense a problemas serios. El precio del petróleo empezó a subir lentamente y a mediados de la década de los años 1970 se disparó, ya que los países árabes decidieron cortar producción a raíz de los conflictos en la región. Este disparón de precios causó una crisis monumental en el mundo entero y reveló la debilidad que tenía Estados Unidos en cuanto a petróleo. Y obviamente importar dicho petróleo no es nada barato, y mientras más caro es, más va a tener que pagar la clase media por casi todo lo que consume. Pero para empeorar las cosas, un segundo evento ocurrió que cambió todo: el patrón oro. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el dólar era la única moneda que podía ser intercambiada por oro. Y este patrón oro del dólar fue una de las razones fundamentales que dejó que Estados Unidos surja como la potencia mundial. Pero a lo que Estados Unidos se metía en guerras y su déficit gubernamental crecía, el gobierno empezó a imprimir más dólares de lo que había oro en sus bóvedas. El patrón oro funciona de una manera muy sencilla. Si tú tienes 10.000 gramos de oro en tus bóvedas y tú determinas que cada dólar equivale a 1 gramo de oro, eso significa que solamente pueden haber 10.000 dólares en circulación. Pero si tú empiezas a hacer trampa e imprimes más dólares de lo que hay oro en tus bóvedas, pues en algún momento la gente va a perder confianza en tus dólares y va a pedir su dinero de vuelta. Y fue exactamente eso lo que pasó en la década de los 70. Los inversionistas de todo el mundo empezaron a perder confianza en el dólar y pedían intercambiar dichos dólares por oro. La situación se puso tan fea que el presidente Nixon decidió suspender el patrón oro. A partir de ese momento, los dólares que había en circulación eran simples pedazos de papel que no podían ser intercambiados por nada. Este evento fue uno monumental. Ahora, el gobierno estadounidense tenía la libertad de imprimir cuantos dólares quería sin tener que responderle a nadie. Y al poder imprimir dólares que no eran respaldados por nada, esto significaba que entrábamos en una nueva era económica, la era de la inflación. La inflación es un verdadero veneno para la economía y más que nada para la clase media. La razón por qué digo que es un veneno para la clase media es porque si la inflación sube un 10%, eso significa que los precios de todas las cosas que consumimos han subido un 10% comparado al año pasado. Y cuando pasa esto, los salarios de las clases medias y bajas
no suben un 10%. Es más, si miras este gráfico, aquí podrás ver dos líneas. La amarilla que muestra la subida de los salarios en Estados Unidos por hora y la línea verde que muestra los salarios ajustados por la inflación. Como verás en amarillo, cualquiera diría que los salarios han subido desde el año 1964 de $2.5 hasta $22.65 hoy. Pero si ajustamos por la inflación, aquí verás que los salarios se han mantenido iguales desde el año 1964. Eso quiere decir que, a pesar de todos los avances tecnológicos, los avances de conocimiento y educación y los avances sociales, los salarios han sido más o menos iguales en los últimos 60 años. Y eso, damas y caballeros, es pésimo para la clase media. Para que te des una idea, en la década de los 50, un trabajador ganaba un salario promedio de $3.300 al año. Una casa valía alrededor de $7.400. Un auto valía $2.200 e ir a Harvard valía $500 al año. Eso quiere decir que para comprarte una casa, un auto y mandar a tus hijos a Harvard, tú necesitas pagar lo equivalente a 3 años de salario. Mientras que hoy en día el salario promedio es de $54,000 al año, una casa vale $420,000 y un auto vale $47,000 e ir a Harvard vale $54,000. Eso significa que para comprar todo esto, tú necesitas lo equivalente a más de 10 años de salario. Por lo tanto, para poder tener el mismo poder adquisitivo que antes, la clase media ahora tiene que empezar a prestarse dinero. Y es exactamente eso lo que empezó a pasar. Justamente en la década de los 70 y 80, las deudas empezaron a disparar. Pero ocurrió un último evento que también destruyó la idea del sueño americano: la globalización. En los años 1970 y 80, las grandes empresas en Estados Unidos empezaron a ver que sus costos eran muy altos y sus ingresos estaban bajando. Los precios del petróleo habían subido, la inflación se comía sus ganancias y los productos importados les ganaban la competencia. Fue ahí que las empresas empezaron a mirar a países más pobres donde la mano de obra era barata. Empezaron a mudar su producción a México, Corea, Japón y China. Y junto a tratados de libre comercio y un desarrollo de la industria marítima, las empresas estadounidenses poco a poco llevaron sus fábricas de Estados Unidos al exterior. Esto tuvo un efecto lento pero muy dañino sobre la clase media. La gran mayoría de los trabajos de la clase media eran manufactureros, y al llevarse dichas fábricas al exterior, eso significaba un incremento en el desempleo de la clase media y peores condiciones laborales. Aquí en este gráfico vas a ver el porcentaje de trabajos manufactureros en el mercado laboral estadounidense. Como verás, los trabajos manufactureros representaban del 30 a 40% de los trabajos al terminar la Segunda Guerra Mundial, pero el porcentaje cayó en picada y hoy en día representan el 8.4% de todos los trabajos. En simples palabras, los trabajos de la clase media se fueron al exterior. Al final de cuentas, todo se trata de cuánto valor tú puedes aportar con tu labor. Si tú pides un salario alto por una labor que la puede hacer un chino a una fracción de tu salario, pues lógicamente tu jefe va a elegir al chino en vez de a ti. Pero acuérdate, lo que hizo que las empresas muden su producción afuera fueron las presiones económicas. Las empresas ya no ganaban tan bien, ya que la población estadounidense llegó a su pico en crecimiento. Luego, los países que se estaban reconstruyendo en Europa y Asia ya estaban reconstruidos y floreciendo. Por lo tanto, la demanda por esos productos y servicios que exportaba a Estados Unidos ya no era tan fuerte. Y al mismo tiempo, un precio elevado del petróleo, la inflación y los salarios altos forzaron a dichas empresas a sacar su producción de Estados Unidos. Entonces, si damos un paso atrás, estos 3 elementos causaron el deterioro del sueño americano: el adiós al petróleo barato, el adiós al patrón oro y la globalización. Fueron estos 3 elementos que le causaron mucho daño económico a la clase media y, como resultado, al sueño americano. Para compensar, la clase media empezó a endeudarse más y más. Poco a poco la situación fue empeorándose hasta llegar a hoy. Como sabrás de mis videos, la situación para las nuevas generaciones es la peor que hemos visto en la historia. Estas generaciones están pagando un dineral por estudiar en la universidad, dinero que no lo tienen y tienen que prestárselo.
Luego, una vez terminan la universidad, ellos tienen que primero pagar sus deudas. Pero pagar dichas deudas no es nada fácil cuando uno está alquilando un hogar, haciendo leasing de su auto y también consumiendo como te incita la sociedad moderna. Por lo tanto, las nuevas generaciones se encuentran en un círculo vicioso donde las casas están más caras que nunca, la universidad está más cara que nunca y los salarios no suben. Y esto ha causado que el sueño americano muera. Ahora, la gran pregunta es: ¿volverá el sueño americano algún día? Pues para que esto pase, primero que va a tener que venir alguna oportunidad que requiera de mucha demanda por productos y servicios estadounidenses, precisamente como lo fue el caso después de la Segunda Guerra Mundial, con todos esos soldados que regresaban al país a crear una nueva vida. Luego, Estados Unidos va a tener que estimular a su economía al endeudarse y proveer a dichas personas con hipotecas baratas y muchos estímulos a sus empresas. Finalmente, dichas empresas que producen todos esos productos y servicios van a tener que cerrar su producción en el exterior y mudarla a Estados Unidos pagando salarios mucho más altos. Esto obviamente no le conviene a las empresas, pero el gobierno podría ayudar al bajar impuestos corporativos, por ejemplo, si la mayoría de sus empleados se encuentran en Estados Unidos. Todos estos problemas y cambios tienen que ser concretamente discutidos por los candidatos a la presidencia en el año 2024. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿cuál de estos candidatos prefieres tú? Esto es Desarrollo Humano, porque todos podemos crecer más. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal cultural